San Marcos 3, 13, 14. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gloria a Jesús. Tomen asiento, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que el Señor subió al monte. En el libro de San Mateo nos explica un poco más y nos dice que estuvo orando toda la noche, estuvo orando el Señor. Y al otro día, muy temprano, entonces reúne al grupo que tenía, y de todo el grupo que tenía llamó a los que él quiso. Amén. Y dice que él los estableció a 12 de todos los discípulos que tenía, y los llamó apóstoles. Y a esos 12 él los estableció para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Quiero que hablemos hoy acerca de el llamado del Señor. Vamos a estar hablando en los próximos domingos, unos 2 o 3 domingos, quiero sacarlos para hablar acerca del llamado, acerca de el crecimiento en el liderazgo, porque ser líder no es solamente en un grupo o en la iglesia, sino que nosotros debemos ser líderes en donde quiera que estemos. Que si estamos en una empresa, que si estamos en medio de la familia, que nosotros seamos de los que lideran, amén. Estamos ahí adelante y que somos proactivos y no reactivos. El líder tiene que ser una persona que se adelanta a los acontecimientos, que antes de esperar a que suceda el problema, él ya lo está observando y ya él se planifica de cómo afrontar lo que viene. Ese es el líder proactivo. Hay personas que son reactivas, que esperan a que el problema llegue y cuando llega entonces miran a ver cómo lo solucionan, pero nosotros tenemos que aprender a liderar. Amén. Y, y en una ocasión un joven se, se acercó, no a mí, a uno de los pastores, un pastor de aquí de España, y le dice: pastor, yo, yo no puedo servirle a Dios en nada, no sé, Dios no me ha llamado, no tengo llamado, no tengo el llamado, porque no sé predicar. Entonces, como no sé predicar, yo no tengo el llamado para predicar. Cuando canto, fatal. Nadie me quiere ahí con los de la alabanza porque no sé cantar. Tampoco mi ministerio es cantar. Y cuando de pronto me han hablado de trabajar con algún grupo, pues tampoco me siento bien trabajando. Y si me han dicho incluso que trabaje con los niños, pero es que yo odio los niños, pastor. Yo no me siento, y pastor, yo tengo que ser sincero contigo, siento que no tengo un llamado. Entonces, pastor, no sé si voy a continuar en la iglesia porque siento que Dios no me ha llamado, le decía a este joven. El pastor le dice: ¿y tú qué sabes hacer? Pastor, yo sí sé algo y me gusta hacer algo, pero eso no es espiritual. De pronto usted me va a echar de la iglesia si le digo qué es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, no, dígame qué es lo que me gusta hacer. Él dijo: a mí me gusta ser cocinero. Entonces, no, el llamado no es a hacer. El llamado no es hacer. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, no nos llamó para hacer. Amén. El Señor nos llamó primeramente para hacer. Amén. Para hacer. Para hacer como Él. Cuando uno es, entonces uno hace. Y entonces el texto que leemos aquí dice que el Señor los llamó, los estableció para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Ese es el llamado que Dios te ha hecho. Dios te ha llamado para que estés con Él. Amén. Y estando con Él, aprendes a ser como Él
y terminas haciendo lo que él hacía. Amén. ¿Y qué es lo que él hacía? Predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos. Entonces Dios nos ha llamado para estar con él y para hacer lo que él hacía, siendo lo que él es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces yo quiero que hablemos cómo es ese llamado. Quiero que hablemos un poco cómo es ese llamado. Pero para poder hablar sobre ese llamado, entonces yo quiero, y esta parte es importante que están los jovencitos acá porque ellos me van a entender en esa parte. Había un sistema muy sofisticado para su tiempo y para las culturas que había, el sistema educativo en el tiempo de Jesús. El sistema educativo estaba por encima de cualquier otra cultura. Entonces, desde los niños, desde los 5 años, ellos ya entraban a estudiar. Las otras culturas no tenían ese sistema. Pero entonces ellos entraban a los 5 años a estudiar y ellos estudiaban en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde ellos iban a estudiar. Y todos los niños hebreos, todos los niños judíos, desde los 5 años de edad hasta los 11 años de edad, eran 3 fases. La primera fase, desde los 5 años hasta los 11 años de edad. Esa fase se llamaba Bet Safar. Bet Sefer. Bet Sefer. Bet, que significa casa. Amén. Y Sefer, que significa libro. Entonces se llamaba la casa, el tiempo que estaba en esa etapa era estar en la casa del libro. Y los niños, desde los 5 a los 11 años, ellos tenían que estudiar matemáticas, estudiaban geografía, les enseñaban algo de filosofía, aritmética, historia, pero sobre todo lo que ellos tenían que aprender era el Pentateuco. Tenían que aprender el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos niños tenían que aprenderse de memoria los libros. Tenían que saberse todos los versículos y saberlos de memoria. A los 11 años de edad, un niño se sabía, y usted tiene problema para aprenderse el versículo de la semana. Y esos niños a los 11 años se sabían todos los primeros 5 libros de la Biblia. Estos niños a los 11 años, si la familia veía que el niño tenía capacidades de aprendizaje, le permitían o ellos se esforzaban para que sus hijos siguieran en la siguiente etapa. Entonces la primera etapa era Bet Sefer. Amén. Entonces entraba de los 11 años a los 15 años en la siguiente etapa, que era Bet Talmud. Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje. Entonces de los 11 años a los 15 años, ya los adolescentes, ellos ahora tenían que aprenderse de memoria los libros desde Josué hasta Malaquías. Entonces, a los 15 años, un jovencito, un adolescente, se sabía todo el Antiguo Testamento, el que seguía en la siguiente fase, el que estudiaba la siguiente fase, todo el Antiguo Testamento se lo sabía de memoria. Y entonces este sistema tenía algo, y era que iba seleccionando a los mejores, y el que no estaba cualificado, entonces iba saliendo en cada etapa, terminaba la etapa, pero después si veía que no tenía las capacidades de aprendizaje, entonces abandonaba. A los 15 años, si la familia, las personas que le estaban enseñando allí, los encargados de la sinagoga, los maestros veían que este adolescente tenía esas cualidades para aprender, entonces ahora el joven adolescente quería continuar, y cuando él continuaba, él escogía un rabino. Él escogía porque habían rabinos, y era la persona que era un rabino, era un alto cargo y era un honor ser un rabino. El rabino tenía algo así como una universidad, y allí tenía discípulos, gente que se apuntaba, jóvenes que se apuntaban porque querían aprender de ese rabino. La palabra rabino significa maestro. Entonces a los 15 años el adolescente escogía el rabino, él también veía, porque habían rabinos
que eran muy nombrados y tenían una altura. La gente los veía como hombres de mucho prestigio. Y entonces la Biblia nos habla, por ejemplo, de uno llamado Gamaliel. Había un rabino llamado Gamaliel, el cual fue el maestro del apóstol Pablo. Pablo dice, yo aventajaba, el apóstol Pablo dice, yo cuando estaba ahí en la escuela del rabino, yo aventajaba a mis contemporáneos y yo aprendí, fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sabe? Cuando se habla se lee la historia de Gamaliel, se dice que Gamaliel era la hermosura de la ley. Así se hablaba de este rabino. Y cualquiera no podía entrar allá a ser parte de los discípulos de Gamaliel. Tenía que ser un joven que él se sintiera capacitado para entrar allí. Pero el caso era que el alumno, él era el que escogía a su rabino. Cuando él entonces entraba, ahora ya en esa etapa, ya había escogido el rabino, ya, digámoslo de alguna manera, ya se había matriculado para entrar allí a la escuela de ese rabino. Entonces el rabino lo tenía durante un tiempo, unos 2 años, y estaba viendo, porque ahora entraba entonces a la siguiente etapa, la cual se llamaba Bet Midrash, que significa casa de la interpretación. Y ahora entonces tenía que verle unas cualidades. Este rabino, ese discípulo estaba con el rabino y estaba allí durante un tiempo aprendiendo algunas técnicas. Y ya el rabino entonces se sentaba con él y le hacía algunas preguntas incisivas y le preguntaba sobre la moral, sobre la conducta, sobre la ética. Le preguntaba cómo interpretaba ciertos pasajes de la Escritura. Le hacía unas preguntas para él saber qué tanto se sabía de memoria la Biblia. Y entonces el rabino llegaba a una conclusión. Y si el joven, ahí llegaba a una conclusión y veía si el joven era apto o no. Entonces el rabino le decía si el joven no era apto. Entonces lo llamaba a este joven y le decía, joven, veo que amas a Dios. Veo que quieres aprender, pero no eres apto. Te aconsejo que te vayas con tu familia y aprendas el oficio de tu familia. Y entonces, si la familia eran pescadores, se iban y se volvían pescadores. Si eran comerciantes, iban y seguían el trabajo de la familia y se volvían comerciantes. Si alguno trabajaba como Pablo, sabían el oficio de hacer tiendas. Y cada uno entonces se dedicaba a aprender el oficio de la familia. Y entonces el joven se iba pensando, no soy apto, no tengo la capacidad para estar y seguir aprendiendo al lado de un rabino. Pero si el rabino veía que este joven tenía cualidades, entonces se sentaba con él y le decía las palabras, eres un joven que busca a Dios, que ama a Dios, que le gustan las cosas de Dios. Y había unas palabras que le decía y era, ven y sígueme. Cuando el joven escuchaba esa frase, ven y sígueme, le cambiaba ahora la perspectiva del futuro. Ahora ya él sabía que de ahora en adelante su futuro iba a ser diferente y que iba a estar dedicado al oficio de estudiar la Escritura, de aprenderla y de aprender lo que el rabino le enseña, y se buscaba ser igual que su rabino. Cuando este joven recibía ese llamado del rabino, entonces ahora él lo que se esperaba es que fuera como el rabino. Y ahora entonces la familia hacía una fiesta y lo despedían, porque el joven que se iba a seguir a un rabino se iba de la casa ya definitivamente, ya no volvía a su casa. Volvería a ver a su familia a los 8 o 10 años de estar aprendiendo al lado de su rabino. Y la familia se sentía muy honrada porque su hijo ahora iba a pertenecer a la escuela de un rabino. Y la familia le decía, hijo, que el polvo de las sandalias de tu rabino te llenen, te cubran tu piel. Porque entonces lo que significaba eso era que el joven ahora iba a ir al lado del rabino.
y el rabino cuando caminaba, el polvo de las sandalias se levantaba y era un honor para los discípulos que el polvo que levantaba el rabino le cayera en la piel de ellos. Ellos al rabino le decían padre y era más importante el rabino. En ese momento se convertía más importante que el mismo padre biológico para aquel discípulo. Y entonces si el rabino caminaba con la mano así, ellos iban detrás también caminando así. Y si el rabino se agachaba así para recoger algo, y si el rabino se agachaba así, como hiciera el rabino, ellos iban viendo los movimientos y ellos querían imitar todo lo que hacía su rabino. Y si él cogía una fruta y si hablaba tal vez con una voz aguda, ellos también tenían que imitar y ser como su rabino. Gloria al Señor Jesús. Y por eso entonces encontramos que habían escuelas de rabinos y que allí vemos, por ejemplo, como les decía al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, Él estuvo en esas etapas. Él estuvo allí, estuvo aprendiendo y aprendió y se sabía la palabra de memoria, se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, pero hubo un momento, la Biblia nos dice que Él era el carpintero. Se ve que el Señor no siguió ningún rabino, pero hubieron muchos que fueron rechazados porque no eran aptos. Entonces ahora a mí me llama la atención y es que el Señor Jesucristo se presenta como un rabino. Y no es que Él esté tomando el título de rabino, pero ya muchos lo conocían a Él como un rabino, al Señor Jesús. Ahí encontramos a Nicodemo, un hombre que era experto en la ley, que era un fariseo y conocía la escritura, el Antiguo Testamento. Nicodemo lo sabía y entonces Nicodemo se acerca al Señor y le dice rabí, lo está reconociendo como un maestro. Pero entonces lo hermoso de este rabí es que él no tiene una escuela allí de pronto como muy llamativa o que él sea muy conocido, pero él empieza allí en medio del pueblo allí a conducirse y lo hermoso es que a él cuando se acerca, él se le acerca a aquellos a los cuales les habían dicho que no, aquellos que le habían dicho no eres apto, y él se le acerca a estos hombres. Y encontramos, por ejemplo, a Pedro, que era un pescador, y el rabí diciéndole, ven y sígueme. Encontramos a Juan, a Jacobo, a Andrés, amén. Hombres que eran pescadores y el Señor, y si eran pescadores es porque ellos habían sido rechazados por los rabinos, pero ahora ellos ya están ahora a punto de tener una segunda oportunidad y es el Señor que se acerca y les dice, ven y sígueme. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor, como dice la palabra, yo os escogí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Lo diferente que era con la relación con los otros rabinos, que eran los jóvenes los que escogían a su rabino, pero ahora vemos a Jesús escogiendo a los discípulos. Amén. Y él ahora entonces está con ellos y tienen ahora ellos 3 años para estar con el rabino, con el maestro, aprendiendo lo que el maestro les quería enseñar. Y ellos tenían que buscar ser como su maestro. Y entonces ahí tenemos ahora a los 12 hombres comunes y corrientes, los cuales muchos les dijeron que no tenían capacidades y que no podían seguir las instrucciones, no podían seguir el paso de un rabino. Y entonces aquí tenemos al apóstol Pedro, amados hermanos, que era un hombre rudo, que se dedicaba al oficio de la pesca, y a los otros 11, y ellos caminando con el Señor, aprendiendo cada día de Él, sus instrucciones, sus enseñanzas, viendo sus milagros, aprendiendo de su ejemplo, y están ahí con el Señor y quieren imitarlo y quieren parecerse cada día más a Él. Pero hay un momento y hay muchas etapas, muchas vivencias
y en la palabra del Señor encontramos hermosos testimonios, pero yo quiero citar en esta mañana dos. Allá en una ocasión, cuando después de darles el Señor el alimento y multiplicar los panes y los peces y alimentar a más de 5,000 personas, ahora el Señor les dice a ellos que entren en la barca. El rabino, él está con ellos y entren en la barca, y el Señor se va al monte a orar y le dice a ellos que pasen al otro lado. Y cuando ellos entonces están en la barca, ya dice que llevan ya como la tercera o cuarta vigilia, ya llevan toda la noche batallando y el mar está embravecido, y dice la palabra del Señor que el Señor se les aparece allí caminando sobre las aguas del mar, y los discípulos al verlo, algunos dicen es un fantasma y algunos están asustados, pero el apóstol Pedro lo identifica y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. ¿Sabe por qué? Porque él como discípulo quería hacer lo que hacía su maestro. Entre tanto, los otros se quedaron allá en la barca, se quedaron allá como petrificados a la expectativa de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está haciendo Pedro. ¿Cómo así que caminar sobre las aguas? Manda, Señor, que yo camine por las aguas. Y el Señor le dice a Pedro, le da la orden: ven. Y Pedro desciende y empieza a caminar sobre las aguas. Gloria al Señor Jesucristo. Y cuando él va caminando, yo me imagino a Pedro gozoso de la experiencia sobrenatural que está viviendo en esos momentos que está teniendo ahora. Y entonces el apóstol Pedro va, pero de un momento a otro Pedro deja de ver al maestro, porque tal vez suena un trueno y cae un rayo y el viento está muy fuerte, y como que Pedro empieza a ver alrededor lo que está sucediendo, y en ese momento quita la mirada del Señor y empieza a hundirse. Y cuando se está hundiendo, el apóstol le dice: Señor, sálvame que merezco. Y el Señor entonces se acerca a Pedro y lo toma de la mano y lo levanta. Y yo me imagino al Señor allí abrazando a Pedro, porque lo que he visto en las películas, he visto como que el Señor, como que le dice: hombre de poca fe, y como que lo amonesta ahí. En las películas lo ve uno así, como que está enfadado el Señor siempre, y con esa seriedad, y como que entre más serio es más espiritual. Pero no es así, amados hermanos. Hay que estar alegre y que se vea la alegría. Y el Señor, con seguridad, que era un hombre muy alegre y tenía gran sentido del humor. Y yo me imagino al Señor, no como lo presentan en las películas, yo me imagino al Señor tomando a Pedro y abrazándolo y diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y lo ayuda y se sube a la barca. Y dice que en ese momento hubo tranquilidad, se tranquilizaron las olas, y ellos dijeron: verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Pero me llama la atención es que Pedro dudó de su llamado. Y a veces nosotros, amados hermanos, Dios nos ha llamado y sabemos que Dios nos ha llamado, pero estamos preguntándonos: ¿para qué me llamó el Señor? Y estamos dudando y como que estamos ahí quietos esperando, porque es que el Señor me llamó. Yo sentí que el Señor me llamó un día, pero estoy aquí esperando a ver qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Y entonces como que dudamos después de que el Señor realmente nos llamó. Como pastor, no como oveja, como pastor, puedo decir que puede ser que la excepción haga cambie la regla. Pero pastores, hay un momento en la vida ministerial donde con los pastores que he hablado, todos hemos como analizado y cuestionado sobre si Dios nos llamó. Porque a veces no es fácil, sobre todo en los comienzos uno duda: Señor, ¿será que esto sí es para mí? Señor, pero es que hay momentos que se encuentra uno con situaciones adversas, y entonces uno puede dudar: Señor, ¿será que sí me llamaste? Y uno a veces cuestiona si Dios lo llamó. Y como creyente, seguramente usted en algún momento de su vida, o tal vez ahora, incluso esté dudando: ¿será que Dios sí me llamó?
¿Será que el Señor sí me ha llamado? Y yo quiero decirle en esta mañana, hombres de poca fe, ¿por qué dudas del llamado a Dios? Dios nos llama a tres cosas. La primera, a la salvación. La segunda, Dios nos llama a un servicio. Y la tercera, a un ministerio. Y si Dios te ha llamado, tú no puedes dudar de que Él solamente me va a llamar para ser salvo. No, si Dios te llamó para ser salvo, con seguridad que te ha llamado para el servicio y te ha llamado para que ejerza un ministerio. Porque es que el ministerio, no todo es ser pastor, no todo es ser pastor. La Biblia dice que Él levantó apóstoles. ¿Sabe qué significa la palabra apóstol? Enviado. El Señor Jesús tomó la palabra apóstol del griego. Esa palabra no se la inventaron los hebreos, no se la inventó el Señor Jesús, la tomó del griego. Cuando los romanos conquistaban una ciudad, enviaban a esa ciudad apóstoles, enviados eran, porque ellos iban ahora a implantar la cultura que ellos tenían. Eso hacían los romanos. Llevaban gente allá, a ese lugar que han conquistado, a esa nueva ciudad que ahora le pertenecía a ellos porque la habían conquistado, y llevaban gente cualificada, matemáticos, personas que conocían acerca de literatura, de la lengua, gente que conocía aritmética y sabían de planos, de medidas, iban a edificar una ciudad. Y entonces, ¿sabe qué hacían los apóstoles de los romanos? Los que eran enviados por los romanos, ellos decían, tenemos que hacer una ciudad para que cuando venga el rey se sienta como en casa. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor los llamó a los discípulos y les dijo que eran apóstoles. Amén. Claro, usted ahora no vaya a decir que usted es apóstol. Es decir, de alguna manera sí, pero entonces usted no va a pedir ahora la placa, póngame aquí que yo soy el apóstol. Pero de alguna manera eres un enviado. Para que donde tú vayas, tú cumplas con el llamado de Dios. Y entonces el apóstol Pedro dudó. Y no podemos dudar. Vea que en una ocasión el Señor les dice a ellos que Él iba a morir en la cruz. Y les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y el apóstol Pedro dice, Señor, yo difiero de lo que tú estás diciendo. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. El Señor mira a Pedro tiernamente y le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2. Pedro, bueno, si a mí el Señor me dice algo, yo qué me voy a poner a contradecir al Señor. Pero Pedro contradice a Dios, hermano. Y le dice, no, Señor, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y le dice, Pedro que dice callado, hermano. Oiga, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos prometido cosas a Dios, hermano? Y hacemos promesas, y Pedro hace una promesa y Señor, hasta la muerte iré contigo. Pero entonces dice que al Señor ahora el Señor llega allí, Judas como con 200 soldados y gente que iba con palos, allí llegan a capturar al maestro. Y me parece algo tremendo la forma de Pedro, hermanos. Pedro amaba al Señor. Y entonces cuando llegan allá el tumulto de gente, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un hombre llamado Malco. Menos mal que Pedro era pescador, porque él iba a cortarle el cuello. Pero como no era espadachín, no tuvo la destreza y le cortó la oreja a Malco. Ve, amados hermanos, el Señor dice que le puso la mano porque yo no sé si la Biblia no me dice que cogió la oreja, ¿dónde estará? El Señor le puso la mano y le salió una oreja nueva a Malco. Y entonces el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. El Señor le dijo eso delante de todos, pero el Señor estaba diciendo, este fue el único que sacó la cara. El Señor estaba diciendo, este Pedro era una belleza, hermano.
Era un hombre que había sido considerado incapaz de estar allí al lado y aprender al lado de un rabino, pero Pedro tenía algo especial y no era de pronto sus capacidades, pero era su deseo de ser como el maestro y de poner la cara por él. Ahora se llega el momento y dice la Biblia que Pedro allá en el patio, cuando es confrontado allá en el patio de Anás, y el Señor estaba ahí cerca de Pedro, estaba cerca. Y dice que cuando a Pedro le preguntan, ¿tú eres de ellos? No, yo no soy de ellos. Tú estás con él. No, yo no lo conozco. Y por allá una muchacha le dice que sí, que eres de él, porque es que hasta hablas como él. Oiga, hermano, sigue como se fue pareciendo que hasta hablaba como ellos, hablaba como el Señor. Entonces él ahí tiene que cambiar su lenguaje y los niños tenían que taparse los oídos porque dijo unas palabrotas. Pedro, y al fin y al cabo entonces se cumplió lo que el Señor le dijo. Pedro negó al Señor. Dice que en ese momento miró al Señor y el Señor lo estaba mirando a Pedro. Esa mirada penetrante. Pedro se fue, dice que Pedro se fue y lloró amargo. Le fallé al Señor. Y le entra la duda a Pedro, de ahí en adelante le entra la duda a Pedro. Yo como es que no sirvo para esto. Yo creo que yo no tengo la capacidad. Esa gente no se equivocó cuando me rechazó. El Señor me da la oportunidad, pero es que al fin y al cabo Él es muy bueno, pero yo no soy capaz. Pedro se cuestionó y dice que pasó, ya el Señor muere, resucita y ha pasado aproximadamente una semana. Y eso lo encontramos allá en el libro de San Juan, en el capítulo 21, donde ha pasado aproximadamente una semana y el Señor ya había resucitado. Y ahora entonces Pedro, dudando de su llamado, dice, me voy a pescar. Oiga, hermano, eso de irse a pescar, a mí me está diciendo era que Pedro está dejando el llamado de Dios por volver a su antigua vida. Eso es lo que quiere decir. Y dice que cuando él les dice a ellos, me voy a pescar, algunos lo siguieron. Mire la influencia que usted tiene, amado hermano. Si usted dice, yo estoy dudando, puede ser que usted esté influenciando a otros para que duden también. Y ahora el apóstol, dice la escritura, que se va a pescar y está allí con algunos pescando. Algunos de los discípulos del Señor están allí pescando, entre ellos está Juan y Santiago, y están allí pescando y toda la noche intentando pescar, y dice que arrojaron la red una y otra vez, pero no pudieron pescar nada. Y ya al amanecer, antes de que ya el sol estaba ya como saliendo el sol, se vio allí una silueta y una voz que le decía, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le responden, hemos intentado pescar toda la noche, pero no hemos podido pescar nada. Tirad la red a la derecha. Y cuando tiran la red a la derecha, entonces se llena la red de peces. Y dice la escritura que en ese momento el discípulo amado Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Pero Pedro, avergonzado, se tira al agua. Dice que se había quitado, se había despojado de su ropa y se tira al agua. Y entonces cuando Pedro se tira al agua, la barca viene y Pedro se queda allá atrás. La barca llega a la orilla con la red llena de peces y Pedro allá atrás. Yo me imagino a Pedro pensando, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Qué voy a hablar con él? ¿Cómo le voy a dar la cara? Si le prometí y no le cumplí. Le dije que no iba a caer. Le dije que no le iba a fallar. Me confié de mí mismo. El diablo me avergonzó delante de todos.
¿Con qué cara voy a ir? Yo me imagino a Pedro allá. Ese trayecto, unos 100 metros de distancia. Yo me imagino a Pedro allá nadando, pero puede que haya pasado poco tiempo, pero a Pedro se le hizo una eternidad. Tantas cosas le pasaron a Pedro por su mente. Yo no he sido llamado. Yo creo que yo no he sido llamado. Lo único que siento es vergüenza, pero yo creo que yo no puedo seguir. Y tal vez usted, amado hermano, dude del llamado. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos recién salidos al ministerio, una hermana se me acercó y me dijo: pastor, yo no voy a volver a la iglesia. Y dije: ¿por qué, hermana? Yo: pastor, es que la palabra no me llega. Y yo: ay, Señor. Y eso me ponía a mí a dudar. Yo sacaba la licencia. Eran vivencias que son necesarias. Son necesarias esas situaciones. Otro día se me acercó alguien y me dijo: pastor, usted no nos inspira. Yo me confieso aquí con ustedes. Yo no sé si lo inspiro o no, pero yo sé que ahora estoy seguro que el Señor me llamó. Pero en ese momento yo dudaba. Y a veces ataques fuertes. Y a veces de mismos creyentes. Usted no sea así, hermano. Pero si Dios lo usa, porque al fin y al cabo esas hermanas que me hablaron así, sí, yo recibí eso y eran punzadas en el corazón. ¿Y cómo me lo sueltan así sin anestesia? Dígamelo de otra manera. No, así directa, imprudente esta hermana, ¿cómo me va a decir eso? Estaba muy tiernito. Oiga, hermano, eso sí, hago un paréntesis. No están en los caminos de Dios hoy en día. Algunas veces he preguntado: ¿y qué más de la hermana tal? No está. No está en la iglesia. Algo más hay ahí. Algo más. No es porque no querían al pastor. Algo más había. O no es que no me querían, eran buenas hermanas. Y tengo muy buenos recuerdos, pero había algo más en su espiritualidad. Y hoy no están. La cuestión es que yo me iba, y yo me ponía así duro, pero me iba ante el Señor como una gelatina. Y le decía: Señor, aquí está la licencia. Yo creo que esto no es para mí. Yo creo que yo no puedo seguir porque es que estoy dudando, Señor. Yo cuando llegué aquí yo dije: esto lo vamos a llenar y no se ha llenado. ¿Sabe qué, amado hermano? Hay momentos en los cuales Dios tiene que enseñarnos, es a depender de Él. Porque esto no es por nuestras capacidades. Esto no es porque seamos muy elocuentes o porque yo sea muy guapo, que lo soy. Modestia aparte. No, hermano, esto no es ni por nuestra cara bonita, ni por nuestra elocuencia, ni por nuestra experiencia, ni por nuestras capacidades, no. Esto es porque es el poder del Señor en nuestras vidas. Y entonces el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil: fuerte soy. Porque es que donde somos débiles, entonces somos fuertes. Esa debilidad, eso que te hace pensar que eres incapaz, preséntaselo a Dios. Señor, aquí está, Señor, mi flaqueza. Aquí, Señor, está esa debilidad que de tiempo en tiempo me abofetea y me avergüenzo delante de ti. Aquí está, Señor, mis falencias, preséntelas a Dios. Pero nunca dudes del llamado del Señor. No ponga en duda que Dios le llamó. Y entonces Pedro, yo me imagino a Pedro allá nadando y tantas cosas. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Ahora cómo le va a dar la cara? Oiga, hermano, y llega allá antes. El Señor lo ve y sabe que cuando ellos llegan a la orilla, el Señor les tenía un pez. A la brasa les había hecho el desayuno. Oiga, qué lindo que es el Señor. Tal vez Pedro estaba pensando: ahora cuando llegue me va a decir mentiroso, traidor. Pelaste el cobre, ¿no?
Oiga, hermano, así uno puede pensar, pero el Señor, hermano, venga, desayune. Siéntese acá y desayunamos. Y Pedro ahí con el nudo en la garganta, y qué vergüenza. Pedro se haría por allá lejitos. Pero el Señor va y se le sienta al lado a Pedro. Pedro come allá con el Señor. Se le sienta al lado a Pedro. Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Oiga, hermano, qué bueno decirle al Señor. Y usted tiene que decírselo a Él. Con toda la montaña de errores que tengo, te amo más que ellos. Dígaselo, yo lo amo a usted más que todos. Eso es algo que solo Dios lo sabe. Pero que usted crea en su corazón que usted lo ama al Señor más que cualquier persona. Es una convicción que usted allá a nivel personal, en lo profundo de su corazón, que usted sienta que ama a Dios y que el amor que usted le tiene a Dios, nadie lo puede superar. Con todas las montañas de errores que tengo, Señor, te amo más que todos los que hay aquí. Podérselo decir, cierre sus ojos y diga, Señor, te amo. Te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Tengo fallos, tengo errores. No sé, Señor, si me habrás llamado, pero te amo. Y vuelve el Señor por tercera vez y le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dice la tercera vez, ¿me amas? De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Alabanzas al Señor. Has sido llamado, amado hermano, para ser discípulo del Señor. No importa si tienes capacidades o no. Yo quiero invitarle a usted a que usted se acerque y esté lo más cerca posible del Señor. Que el Señor tome nota de cuando el Señor, Dios va a usar en la iglesia, amados hermanos, hay líderes. Son autoridades delegadas. Allá ese líder de evangelismo es tu líder. Ese líder de jóvenes es tu líder. Ese líder de adolescentes o de mujeres del bien es tu líder. ¿Quieres que te diga algo? Es una autoridad delegada. Porque tú estás esperando que Dios te diga, te he llamado para esto, para aquello, y tú estás esperando, Señor, ¿cuándo me vas a confirmar el llamado? Dios te lo va a confirmar a través de tu líder. En la iglesia hay líderes y Dios los va a usar a ellos. Los va a usar a ellos para tu crecimiento. Es que el líder me llamó, pero es que yo estoy esperando el llamado de Dios. Me convocaron para hacer esto o aquello. Dios está viendo. Dios está viendo cómo lo estás haciendo. Y tal vez tú dudando del llamado de Dios, no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo a través de tu líder. Y yo te pido, amado hermano, que tú pienses en los líderes que hay en la iglesia, de caballeros, de evangelismo, de misiones. Que pienses en ellos y digas, Señor, gracias por esos líderes. Úsalos a favor de mi vida. Mírelos a ellos, amado hermano, con altura. Mírelos a ellos con amor, con respeto. Ellos también están bajo autoridad. Ellos también están bajo un líder que es su pastor. Pero este siervo también tiene una autoridad que Dios le ha delegado. Pero también está bajo autoridad. Y Dios nos va a usar para confirmar tu llamado. Acércate. Ahí pegado. Yo recuerdo un joven que me dijo, pastor, donde he ido,
Y me gustó lo que me dijo. Donde he ido, he procurado ser la mano derecha de mi pastor. Y sabe que uno como pastor tiene muchas manos derechas. Todos esos líderes son una mano derecha para uno, pero siempre faltarán. Y yo me alegro cuando alguien me dice: yo quiero estar al lado suyo. Pastor, quiero que se siente conmigo y me enseñe. No va de eso, hermano. No se trata de eso, de sentarme y enseñarte. Se trata de que tú estés aprendiendo de cómo ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Acércate a tu líder, a tu pastor, y aprende cómo dirige, cómo habla, cómo se expresa. Si le ve algo malo a tu pastor, a tu líder, por favor, hay que tener un margen. Si tú te equivocas, yo voy a tener un margen. Te puedes equivocar. Como líder, como servidor, como creyente, te puedes equivocar. Y tenemos que tener un margen de error. Porque el único perfecto es el Señor. Pero de nuestros líderes aprendemos. Yo le decía hace un momento a los hermanos cuando estaba haciendo, yo aprendí a servir un café viendo a otros cómo sirven un café. Y aprendí a lavar los baños viendo a otros cómo lavan los baños. ¿Y sabe qué me gusta a mí? Que si tengo que lavar los baños, porque alguno va a lavar el baño y dice: yo lo lavo y le pongo lejía, lo desinfecto, lo dejo limpito. Pero yo soy de los, y no es por gloria, no es, la gloria es para el Señor, pero yo quiero que cuando se hace, así sea lavar el baño, hacerlo mejor, ponerle un ambientador. Si hay aquí una losa que está, y la limpiamos esta losa, y vamos a que quede esto bien bonito. Lo que nos ponga a hacer el Señor. De eso tenemos que, donde no es que estoy esperando que si Dios no me manda a predicar, entonces no. No, ese no, el llamado no empieza ahí. Quiero tener el micrófono, pastor, ¿cuándo me vas a predicar? Cuando haya limpiado 500 veces el salón. Coge la aspiradora, amado. Sírvele a Dios. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Si tú no lo quieres hacer, tranquilo, que Dios no se queda sin recursos. Dios levantará a otro. Pero Dios te está llamando a ti. Y empieza. Y Dios, cuando tú eres fiel en ello, Dios te va a promover y te va a llevar a otras responsabilidades. Mirad bien cómo oís. Así dice la Escritura. Mirad bien cómo oís. Porque el que tiene le será dado más. Y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Mirad bien cómo estás escuchando en esta mañana. Que este mensaje te encaje en el corazón. Quiero invitarle a estar en pie. Yo quiero que tú te imagines que tú eres Pedro. Tú eres Pedro allá en el mar. Y quiero invitarte, pero no a venir al altar, pero espérate. En ese trayecto, desde allá hasta aquí, es como que tú vienes nadando. ¿Qué le voy a decir al Señor? Y acá está el Señor, acá en la orilla. ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo te invito a que venga a este altar. Pero piensas que tú vienes cual Pedro. ¿Qué le voy a decir al Señor? Señor, perdóneme por haber dudado. Señor, qué vergüenza contigo por haberte fallado. También puede decirle: Señor, muchas gracias, Señor. Porque cuando no era apto, cuando no tenía la cualificación, la capacidad, tú te acercaste, Señor, y me dijiste: ven y sígueme. Yo
Yo quiero invitarle en esta mañana que usted venga a este altar. Señor, ¿cuántas veces he prometido y he fallado en lo que he prometido, Señor? Porque he flaqueado, porque me he confiado en mis capacidades, me confié de mí mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo. No te confíes que porque tienes unas capacidades hermosas que Dios te ha dado, pero esas capacidades, al fin y al cabo, hay que llevarlas a los pies del Señor y decir: Señor, dependo de ti, Señor, dependo de ti. Yo dependo de ti.